Perros fieles. Muchas son las historias de animales generalmente. Muchas son las, his- muchas son las historias de anim- Muchas son las historias de animales, generalmente perros, tan fieles a sus compañeros humanos que no se separan de ellos ni siquiera después de la muerte. El abogado estadounidense George Graham Best rindió un homenaje a esta devoción en un discurso ante un jurado en 1855, acuñando la frase "el mejor amigo del hombre". Best, quien llegó a ser senador por Missouri, dijo: "Si la fortuna impulsa al amo, un paria en el mundo, sin amigos y sin hogar, el perro fiel no pide mayor privilegio que el de acompañarlo. No pide mayor pri- no pide mayor privilegio que el de acompañarlo, protegerlo del peligro, luchar contra sus enemigos, y cuando llegue la última escena y la muerte tome a su amo entre sus brazos y su cuerpo sea depositado en la fría tierra, allí junto a la tumba se encontrará el noble perro con la cabeza entre las patas, los ojos tristes, fiel y leal, incluso en la muerte". Los animales leales a menudo ganan reputación de santidad y se les erigen monumentos. Un ejemplo es la losa de granito junto a las solitarias aguas de la presa de Derwent en Derbyshire, que lleva esta inscripción: en conmemoración, en conmemoración de Tip, el perro que permaneció junto al cuerpo. A ver, leamos el texto. El perro pastor Tip, cuya devoción al permanecer junto al cuerpo de su amo en los páramos de Derbyshire durante 15 semanas en el invierno de 1953 a 54, se conmemora con una piedra inscrita en el lugar del incidente. En conmemoración de la devoción de Tip, el perro pastor que permaneció junto al cuerpo de su difunto amo, el señor Joseph Tagg, en los páramos de Howden durante 15 semanas, del 12 de diciembre de 1953 al 27 de marzo de 1954. Fue erigido por suscripción pública un año después del evento conmemorado a la muerte del perro Tip, quien se había convertido durante el intervalo en una heroína nacional popular. El amo de Tip, un guardabosques jubilado de 81 años, fue encontrado muerto en los altos páramos de Derbyshire 15 semanas después de que ambos partieran de su casa en Bamford en uno de sus habituales paseos por las colinas de Derwent, donde una vez vivieron y trabajaron. Los equipos de búsqueda no los encontraron. Los equipos Los equipos de búsqueda no los encontraron. La escarcha y la nieve habían cubierto las colinas y el hombre y el perro habían sido dados por muertos durante mucho tiempo cuando un par de hombres que reunían ovejas se encontraron con el cuerpo del amo de Tip, con Tip en un estado lamentable pero aún con vida a su lado. De alguna manera, sola en los desolados, sola en los desolados páramos invernales, había sobrevivido durante 3 meses y medio. El año restante de Tip lo pasó en el lujo y la fama en la casa de la Sol. El año restante de Tip lo pasó en el lujo y la fama en la casa de la sobrina de su antiguo amo, quien con dificultad protegió su retiro de las multitudes de visitantes admiradores. En ese tiempo se le concedió la más alta orden de caballería canina y cuando murió, una gran multitud asistió a la inauguración de su monumento conmemorativo. Desde entonces, miles de peregrinos han caminado por las orillas de la presa de Derwent para visitar el santuario de la Santa Mascota. ¿Qué dice la imagen? La estatua del célebre Bobby de los Greyfriars en Candlemakers Road, Edimburgo. A la derecha se muestra la familia de John Trail con su esposa sosteniendo a Bobby. Tenían una casa de comida cerca, tenían una casa de comida cerca del lugar del velorio, tenían una casa de comida cerca del lugar del velorio de Bobby y le proporcionaban cenas regulares. Hay varios monumentos similares en todo el mundo. En el cementerio inglés de Cefalonia, una isla frente a la costa oeste de Grecia, se encuentra la tumba del capitán Parker,
quien fue asesinado a tiros en 1848 por activistas contra el dominio británico allí. El perrito del capitán se negó a moverse del lado del cuerpo de su amo y por lo tanto se convirtió en una leyenda local. En la tumba se representa al perro todavía fielmente de guardia. En abril de 1805, un joven llamado Charles Gough llevó a su perro de gira por el distrito de Los Lagos. En lo alto de Helvellyn, resbaló en el hielo y se cayó, se desplomó de frío o incluso, dicen algunos, murió como mártir del arte mientras intentaba pintar un paisaje. Frank Halley, en el Northwest Monthly, enero de 1950, resumió de forma inconclusa las diversas versiones de la leyenda. 3 meses después, los restos óseos de Gough fueron encontrados por un pastor, atraído al lugar por un perro demacrado, generalmente considerado un terrier, que revoloteaba a su alrededor. A nadie, aparte de su propia gente, parecía importarle mucho el destino del pobre Gough, pero su perro causó sensación, un monumento perdurable en palabras un monumento perdurable en palabras que esta maravilla bien merece, escribió Wordsworth y dotó a ese monumento de su poema sobre el perro de Gough, titulado Fidelidad. Sir Walter Scott añadió otro monumento poético a la lealtad del perro y Sir Edwin Landser inmortalizó a la criatura en una pintura. Finalmente, en 1890 se erigió un sólido monumento en forma de placa con inscripciones en la roca donde murió Gough. Se llama el monumento a Gough, pero el héroe conmemorado es, por supuesto, el fiel perrito de Gough. Con su agudo ojo para los elementos curiosos de la historia natural en los periódicos y la literatura popular, Maurice Burton recopiló numerosas anécdotas de perros que han sido fieles después de la muerte e imprimió una selección en su libro Just Like an Animal de 1978. Incluyen de Komsomol de Komsomolskaya Pravda, de enero de 1977, la historia de una perra alsaciana que había rondado el aeropuerto Vnukovo de Moscú durante 2 años, esperando el regreso de su amo, que estaba ausente en Siberia. El animal, el animal corría hacia los aviones cuando aterrizaban y nadie podía controlarlo. El periódico finalmente localizó al dueño, que simplemente había abandonado al a la alsaciana en el aeropuerto porque no tenía certificado veterinario. La historia en la prensa generó miles de cartas de amantes de los perros rusos que se ofrecían a adoptarla. Una historia similar trata sobre un perro que murió de un corazón roto después de pasar 5 años en el muelle de Courbes, desde donde su dueño había zarpado. Bobby de los Greyfriars tenía sus homólogos en otras tres, en o- tenía sus homólogos en otras sociedades. Esta ilustración de un artista desconocido de Le Petit Journal del 28 de febrero de 1909 registra una versión francesa sobre un caniche llamado Tom que se negaba a abandonar la tumba de su amo en un suburbio de París y era alimentado diariamente por los simpatizantes que acudían a ver la demostración de fidelidad canina. Una historia similar involucra a un perro que murió de pena después de pasar 5 años en el muelle de Quebec, desde donde su dueño había zarpado. La forma más completa y arquetípica de esta leyenda se presenta en el caso de los Greyfriars, de Bobby de los Greyfriars. Este santo canino de aspecto rudo era el compañero de John Gray o Auld Jock, un pobre pastor que murió en el olvido en Edimburgo en 1858. Su identidad solo se conocía porque su nombre estaba escrito
en la guarda de su Biblia y el hombre que lo identificó junto con el sepulturero fueron las únicas personas que asistieron a su funeral en el cementerio de los Greyfriars de Edimburgo. Bobby también estaba ahí y a pesar de los esfuerzos del sepulturero por ahuyentarlo y del aviso de no se admiten perros en la puerta del cementerio, y del aviso de no se admiten perros en la puerta del cementerio, continuó después del funeral y durante 14 años hasta su propia muerte para, para rondar la tumba de Old Jock, refugiándose en una lápida cercana. Todos los días a la una Bobby iba al comedor Greyfriars, uno de los lugares favoritos de Old Jock, cuyo propietario John Trail conocía a Bobby siempre y tenía un buen tazón de caldo listo para él. Surgió una crisis durante el 9º año de la vigilia de Bobby, cuando fue arrestado por la policía como vagabundo sin licencia, un delito por el cual los perros podían ser condenados a muerte. John Trail también fue amenazado por la ley por haberlo albergado. La situación se salvó gracias a la intervención de Sir William Chambers, Lord Provost de Edimburgo, quien pagó la licencia de Bobby y le regaló un collar con la inscripción Greyfriars Bobby, de Lord Provost, 1867, con licencia. Cuando Bobby, el único canino ciudadano libre de la ciudad de Edimburgo, murió, de Scottman, 17 de enero de 1872, de Scottman, el 17 de enero de 1872, publicó un obituario respetuoso de Scottman, el 17 de enero de 1872, publicó un obituario respetuoso. John Trail lo enterró en una maceta cerca de su amo. John Trail lo enterró en una maceta cerca de su amo en Greyfriars y a partir de entonces su culto floreció. La baronesa Burgess erigió un monumento conmemorativo en forma de fuente de granito rojo, coronado con la efigie de Bobby en bronce en Candlemakers Road, cerca de su cementerio. En 1924, un grupo de los amantes americanos de Bobby erigió una piedra sobre su tumba. A ver qué dice acá. Winston, el labrador, se encuentra contento frente a su perrera con techo de paja en Bradford-on-Avon. Se creía que Winston estaba vigilando el cruce de caminos donde asesinaron a sus dueños, pero resultó ser un fraude. Ok. Una historia similar en Francia no es menos conmovedora. La cita Henry Cupin, entre otros. La cita Henry Cupin, entre otra entre una colección de otras anécdotas similares en Les Animaux Excentriques de 1913. Todo París ha ido a ver a un perro que ha permanecido durante varios años sobre la tumba de su amo en el cementerio de Les Innocents, resistiendo todos los intentos de sacarlo. Varias veces la gente ha intentado arrastrarlo y encerrarlo en el otro extremo de la ciudad, pero tan pronto como podía escapar, siempre regresaba al puesto al que su eterno afecto lo había asignado, y ahí permanecía incluso durante los rigores del invierno. La gente del vecindario, conmovida por su perseverancia, le traía comida, pero el pobre animal parecía comer solo para prolongar su dolor y mostrar un ejemplo de heroica fidelidad. Decir, pero el pobre animal parecía comer solo para prolongar su dolor y dar un ejemplo de heroica fidelidad. No ofenderíamos a la ligera a los devotos de los inofensivos
No ofenderíamos a la ligera a los devotos de los inofensivos y entrañables cultos de Tip, Greyfriars, Bobby y otras mascotas leales, pero ocasionalmente tenemos algunas dudas. Hay algunos perros inteligentes por ahí. Recientemente, un historiador de Edimburgo, Jim Gilhooly, afirmó en el Scottish Daily Records del 24 de mayo de 1999 que dos John Grays habían muerto esa semana de 1858 y que el dueño y que el dueño de Bobby era el que estaba enterrado en una fosa común en Newington, a 3 millas del cementerio de Greyfriars. Si Gilhooly está en lo cierto, Bobby pasó 14 años en la tumba equivocada, pero es poco probable que esto disuada a los muchos que continúan visitando el famoso lugar de su vigilia. Una historia de Wiltshire incita al pensamiento herético que de que tal vez algunos de estos dolientes caninos no eran tantos santos como gorrones. Como gorrones, habiendo aprendido el truco de conseguir clientes y cenas diarias. En 1971, Winston, un labrador dorado y estafador exitoso, apareció en Bradford-on-Avon, un pequeño pueblo cerca de Bath. Se apostó, se apostó en un cruce concurrido frente al hospital del distrito a las afueras de la ciudad, donde pronto comenzó a atraer la atención local. No permitía que nadie lo tocara, ni se apartaba del césped del cruce. Mirando con nostalgia los coches que pasaban, logró crear la leyenda de que era un huérfano, logró crear la leyenda de que era un huérfano pobre cuyos dueños habían muerto en un accidente de coche en ese lugar. La explotación descarada que Winston hizo de la imagen de Bobby de Greyfriars funcionó tan bien que durante los siguientes 7 años disfrutó de una vida de completa comodidad e independencia. Todos los días paseaba hasta el hospital, donde el personal le proporcionaba la cena, le proporcionaban una cómoda perrera con techo de paja en los terrenos del hospital y otra donada por admiradores anónimos situada en el seto junto al cruce de caminos. Allí en Navidad recibía un aluvión de tarjetas de felicitación. Allí en Navidad recibía un aluvión de tarjetas de felicitación y regalos de comida y otras comodidades. A lo largo del año, los niños de la localidad y un número cada vez mayor de simpatizantes de todo el mundo le traían ofrendas de huesos y demás. Como principal celebridad local, disfrutaba de protección policial y su figura corpulenta y digna se hizo familiar para los televidentes. Winston murió en su casa de viejo el 17 de octubre de 1978 y al día siguiente el Bath Evening Chronicle expuso su impostura. Expuso su impostura. La historia de la muerte de sus dueños en el cruce de caminos en un accidente automovilístico era bastante falsa. Los hechos eran que el perro travieso había sido despedido de su antiguo puesto en un establecimiento de caza en Devon y había llegado a Bradford con un inventor local, Alex Moulton. De ahí se mudó a la casa de un granjero, Mike Singer, antes de establecerse como operador independiente en su encrucijada. A pesar de haber sido expuesto como fraude, el funeral de Winston en el cementerio de perros de Claverton fue un gran evento, con ataúd, flores, portadores del féretro, reporteros, camarógrafos de televisión y una multitud de dolientes. La cruz sobre su tumba fue hecha por un carpintero ciego local. Donaciones de todas partes aumentaron su fondo conmemorativo que, según informó el Bath Chronicle, 23 de octubre de 1978, pronto se acercó a su objetivo de 1.000 libras esterlinas. Su objetivo era proporcionar a una persona ciega un perro guía, Winston II. Ver, leamos la foto. Un giro curioso en la historia del perro fiel provino de Mashhad, cerca de la frontera de Irán con Afganistán, a mediados de noviembre de 2005, donde un perro del tipo utilizado en la región
para pastorear ovejas, se había acostumbrado a quedarse junto a la tumba del octavo Imán Reza, venerado como un santo por los musulmanes chiitas. Los perros normalmente se consideran profanos, pero este se ganó los corazones de la nación después de que se transmitiera su historia. Ahora está trayendo a sus propios turistas y generando su propio folclore por y generando su propio folclore. Por ejemplo, se dice que es cortés y que no pisa ninguna alfombra, y algunos dicen incluso ha derramado lágrimas. De alguna manera el perro evadió la seguridad del complejo de la tumba, se abrió paso a través de la sección de mujeres y entre la multitud de peregrinos que suelen gemir y golpearse el pecho mientras visitan el santuario. Según los informes, solo se notó cuando se posó cerca de la tumba y comenzó a aullar lastimeramente. En otras ocasiones simplemente se sentó durante horas mirando la tumba. Cuando finalmente lo sacaron, con cuidado, de la cámara de la tumba, un guardia le dijo a Lillian Swift del Daily Telegraph que sería tratado con amabilidad porque, como muchos de los peregrinos, había sido llamado por el imán Reza y está buscando el refugio. Volvemos a la historia de Winston. Donaciones de todas partes del mundo aumentaron su fondo conmemorativo que, según informó el Bat Chronicle, del 23 de octubre de 1978, pronto se acercó a su objetivo de 1.000 libras esterlinas. Su objetivo era proporcionar a una persona ciega un perro guía a Winston II. Como postdata, aquí hay una historia poco común sobre un gato que frecuenta tumbas. Según la reportera Bárbara, según la reportera Bárbara Jeffery, en un artículo en el Sunday People, 20 de octubre de 1974, la señora Bridget Wasty de Sharbury, Oxfordshire, estaba cuidando a su gata, Moggy, mientras su antigua dueña estaba en el hospital. La anciana murió y la noche siguiente Moggy desapareció. 2 días después, la señora Wasty y su madre tomaron el autobús para asistir al funeral en un pueblo de 15 millas de distancia. Esto, en sus propias palabras, es lo que sucedió allí. Justo cuando bajaban el ataúd a la tumba, agarré el brazo de mi madre con asombro porque ahí estaba Moggy sentada en una lápida observando. De alguna manera había recorrido 15 millas hasta un pueblo que nunca había visitado antes para despedirse de su antigua ama. Animales en busca de hogar y mascotas en busca de dueño. La película de Disney de 1963, El viaje increíble, en la que dos perros y un gato viajan muchos kilómetros y atraviesan muchas aventuras en busca de sus dueños, se repite constantemente en la realidad. Cada año una nueva serie de incidentes da testimonio de la capacidad de ciertos animales para realizar viajes largos y solitarios a través de territorio desconocido hacia su hogar. Algunas de las historias que hemos recopilado son, son casi tan increíbles que nos inclinamos a estar de acuerdo con Charles Ford, quien los señaló como un ejemplo de la magia que rodea la vida cotidiana. Veamos la imagen. En 1600, Henry Wriothesley, conde de Southampton, fue encarcelado en la Torre de Londres por participar en la conspiración de Essex. Su gato lo buscó y bajó por la chimenea. Un caso descrito en el Sunday Express el 22 de julio de 1979 habla de Nick, la perra alsaciana perteneciente a Doug Simpson de Selah, Washington. Nick se había perdido durante un viaje de campamento con el señor Simpson en el desierto del sur de Arizona. Durante 2 semanas su amo la buscó frenéticamente antes de emprender el viaje de 3.200 kilómetros a casa. 4 meses después, Nick apareció ensangrentado, maltratado y demacrado en la casa familiar en Selah. Nick apareció ensangrentada, maltratada y demacrada en la casa familiar en Sila. De alguna manera había viajado sola a través de un país descrito. Nick apareció ensangrentada, maltratada y demacrada. Nick apareció ensangrentada, maltratada y demacrada en la casa familiar en Sila.
De alguna manera había viajado sola a través del país, descrito como uno de los más accidentados de la Tierra, cientos de kilómetros a través del desierto abrasador y sin agua, a través del Gran Cañón y a través de ventiscas, ríos helados y cadenas montañosas cubiertas de nieve de 3.600 metros en Nevada y Oregón. Doug Simpson estaba fuera de casa en ese momento, pero sus padres reconocieron a su perro y lo llamaron por teléfono a su lugar de trabajo en Pensilvania. Voló a casa inmediatamente. Cuando entró en la casa, Nick lo miró por unos momentos como reproche por haberla dejado atrás y luego se levantó para saludarlo cálidamente. La he estado mirando desde entonces, dijo Doug. Hay varias colecciones publicadas de anécdotas de mascotas que vuelven a casa. El doctor Rupert Sheldrake aborda esto entre otras habilidades animales en Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home de 1999 y hay resúmenes de gatos y perros que vuelven a casa de Paul Siebenking en Fortean Times 61 de 1992 y 70 de 1993. Uno de nuestros casos favoritos es el de Mickey, el terrier del que se informó en el Sunday People del 29 de abril de 1979. Su viaje de regreso a su antiguo hogar fue de solo 8 kilómetros, pero pero Mickey tenía 15 años, estaba ciego y casi sordo. Durante 3 años desde la muerte de su antiguo amo en Kings Langley, Hertfordshire, vivió en Hemel Hempstead con sus nuevos dueños, el señor y la señora Phillips. Durante la Pascua, Mickey desapareció. Se informa a la policía que lo encontró frente a su antigua casa. Se informó a la policía que lo encontró frente a su antigua casa que ahora estaba abandonada. Un veterinario lo atendió por una pata aplastada, aparentemente atropellado durante su viaje, que lo llevó a cruzar varias carreteras principales y a atravesar un tráfico intenso. A ver, veamos la imagen. Leamos la imagen. En el invierno de principios de 1967, Minette siguió a su dueño, Jean Pradel, a su casa en La Rivière desde Clermont-Ferrand, un viaje de 65 millas. Cuando llegó, sus garras estaban casi completamente desgastadas. Algunos casos extraños de perros que encontraron el camino a casa por medio de transporte se detallan en el libro de Edwin Arnold, El alma de la bestia, de 1960. El más maravilloso o increíble de estos casos es el de un collie de buena raza que fue enviado por su dueño que vivía cerca del pequeño puerto de Inverkeithing en Escocia a un amigo en Calcuta. Algún tiempo después de su llegada a la India, el perro desapareció y unos meses más tarde entró corriendo en la casa de su antiguo amo en Inverkeithing, mostrando una gran alegría por estar de nuevo en casa. Evidentemente, evidentemente se había escondido en Calcuta en un barco con destino a Dundee. Ahí desembarcó y continuó su viaje en un barco costero hasta Inverkeithing. En ese momento se sugirió que el collie se había sentido atraído por el barco correcto en Calcuta por los acentos escoceses de los marineros. Además de perros de todo tipo, tenemos registros de gatos y palomas mensajeras, una rana, un pato, un erizo y un conejo. Los gatos, a pesar de la aparente indiferencia que a menudo muestran hacia sus dueños, resultan ser criaturas leales y persistentes. Se les atribuye viajes en solitario o de literalmente miles de kilómetros en busca de antiguos hogares o compañeros humanos. En el otoño de 1977, Kirsten Hicks, de 14 años, de Adelaide, Australia, dejó a su bonito gato persa blanco Puss con sus abuelos que vivían a más de 1000 millas de distancia en la Costa Dorada de Queensland mientras se iba de vacaciones al extranjero. Regresó con la triste noticia de que Puss había desaparecido, pero al otoño siguiente Puss llegó a casa con los pies dolidos y el pelaje enmarañado. El Sydney Daily Mirror del 11 de octubre de 1978 informó que cruzó ríos, esquivó semirremolques y acechó por el bosque en una increíble caminata de 12 meses. Podríamos continuar con con relatos similares, autenticados de diversas maneras. Una causa de escepticismo sobre algunos casos es que las personas pueden ser demasiado impulsivas al afirmar que reconocen a una mascota perdida hace mucho tiempo.
Sin embargo, hay muchos casos que son tan genuinos como misteriosos. Uno de los mejor autenticados, relatado por el doctor Michael W. Fox en Understanding Your Cat de 1974, es el de un veterinario de Nueva York que dejó a su gato en su estado natal mientras iba a ocupar un puesto en California a 2.500 millas de distancia. Meses después, un gato idéntico entró en su nueva casa. Incrédulo, examinó al animal y en la cuarta vértebra de su cola encontró el crecimiento óseo deformado que había marcado a su propio gato como resultado de una mordedura. Esto nos lleva a la parte más misteriosa de todo el asunto. Sabemos que muchas criaturas tienen instintos de orientación muy desarrollados, las palomas, por ejemplo, pero los casos que nos fascinan por encima de todos son los de los animales que realizan viajes a lugares donde nunca han estado antes, buscando, buscando no sus hogares, sino sus dueños. Una hazaña épica relatada en el libro de Joseph Wilder, Mascotas psíquicas, de 1978, fue realizada por un gato estadounidense llamado Sugar, quien caminó desde Gage, Oklahoma, donde lo habían dejado con unos vecinos para reunirse con la familia Goods, que se había mudado a Anderson, California. El viaje de no menos de 2.400 kilómetros le había llevado 14 meses y nunca antes había estado cerca de la nueva casa de sus dueños. Reconocieron a su gato por una ligera deformidad en la articulación de su cadera izquierda. Este caso es particularmente interesante porque fue investigado personalmente por el gran investigador de la percepción extrasensorial, el Dr. J. B. Rain, quien viajó a Oklahoma para observar a Sugar y entrevistar a testigos. Un caso que se hizo famoso en el invierno de 1914 fue el de Prince, un terrier irlandés que logró cruzar el Canal de la Mancha en los primeros días de la Primera Guerra Mundial para unirse a su amo en las trincheras. En agosto de, mi- en al- en agosto de 1914, el soldado Brown del primer regimiento de North Staffordshire fue enviado a Francia. El 27 de septiembre su esposa le escribió con la noticia de que su perro había desaparecido. El soldado Brown respondió: "Lamento que no haya encontrado a Prince y es poco probable que lo haga mientras esté aquí conmigo. Y es poco probable que lo haga mientras esté aquí conmigo. Es muy extraño que lo haya conseguido. Un hombre me lo trajo desde las trincheras del frente. No podía creer lo que veía hasta que me bajé del caballo y me hizo un gran alboroto. Creo que vino con otras tropas". Este caso fue investigado por la RSPCA y declarado auténtico. No solo los perros y los gatos parecen capaces de estas hazañas de lealtad milagrosa. El caso de una paloma que buscaba dueño fue investigado por el Dr. Ryan junto con S.R. Feather. La paloma pertenecía a un joven de Virginia Occidental llamado Hugh Perkins. Cuando Hugh enfermó y sus padres lo llevaron de urgencia a un hospital a 169 kilómetros de distancia, la paloma de alguna manera lo rastreó. Una noche oscura y nevada, aproximadamente una semana después, el niño escuchó un aleteo en la ventana de su habitación del hospital. Llamó a la enfermera y le pidió que abriera la ventana porque había una paloma afuera y solo para complacer al muchacho ella lo hizo. La paloma entró, el niño reconoció a su ave mascota y le pidió que buscara el número 167 en su pata y cuando lo hizo encontró el número indicado. Se han realizado muchos estudios sobre el instinto de orientación de los animales, especialmente de las palomas. Se orientan por puntos de referencia, por el Sol o las estrellas, por las corrientes magnéticas terrestres o por alguna otra razón. Se orientan por puntos de referencia, por el Sol o las estrellas, por las corrientes magnéticas terrestres o por alguna otra razón. O por alguna otra razón medio más misteriosa. No se ha encontrado una respuesta única que satisfaga todos los datos y en los casos de mascotas que encuentran dueños que se han mudado no existe ninguna teoría científica en absoluto. Sospechamos que el efecto de teletransportación provocado por el intenso anhelo de las mascotas provocado por el intenso anhelo de las personas por sus mascotas o de los animales por sus dueños, podría estar detrás de algunos de ellos. La mayoría de los experimentos se han limitado a investigar
el instinto de retorno puro y simple. Por ejemplo, el doctor Presch y el doctor Lindenbaum en Alemania tomaron varios gatos Tomaron varios gatos a diferentes distancias de sus hogares y colocaron a cada uno en el centro de un laberinto con 24 salidas. En cada caso, el gato salió del laberinto en dirección a su casa. El doctor Bastian Schmidt describe un experimento similar con perros en su libro Interviewing Animals de 1936. El, el doctor Schmidt dispuso que varios perros fueran sacados de sus hogares en la parte trasera de una camioneta cerrada y conducidos por una ruta tortuosa a un lugar a kilómetros de su territorio familiar. Cada vez que esto ocurría, el perro, al ser liberado, parecía temporalmente confundido antes de trotar resueltamente en dirección a casa. Se han obtenido los mismos resultados con palomas mensajeras. El doctor Rupert Sheldrake, en Siete experimentos que podrían cambiar el mundo, de 1995, habla de palomas desorientadas por cámaras giratorias y otros medios que pueden volar de regreso. Habla de palomas desorientadas por cámaras giratorias y otros medios que pueden volar de regreso a sus palomares, incluso cuando estos se desplazan incluso cuando estos se desplazan varios kilómetros, aún podían localizarlos. Incluso cuando estos se desplazan varios kilómetros, aún podían localizarlos. Sheldrake compara esto con la capacidad de algunos animales para localizar los nuevos y desconocidos hogares de sus dueños. Nos referimos anteriormente a informes de una rara Nos referimos anteriormente a informes de una rana mensajera, un pato y un erizo. Los detalles de los dos primeros se pueden encontrar en el capítulo Mascotas nostálgicas de Frank Edwards' Strange World de 1964. El caso del erizo mensajero fue descrito en el Sunday Express el 12 de agosto de 1979, basándose en un artículo de un periódico ruso. El erizo fue encontrado por primera vez en un camino rural por un médico del hospital Donetsk. Tenía una pata rota y la doctora Nadezhda Nadezhda Ushakova lo cuidó hasta que se recuperó. Luego se lo dio a su nieta, que vivía a 75 kilómetros de distancia. En su nuevo hogar languideció y no comía, así que la nieta escribió para decirle que lo había liberado en el bosque. 2 meses después, la doctora Ushakova 2 meses después, la doctora Ushakova regresó del trabajo y encontró al mismo erizo sentado en su puerta. Ahora, dice el informe, los expertos veterinarios soviéticos están investigando el instinto de búsqueda de hogar. Ahora, dice el informe, los expertos veterinarios soviéticos están investigando el instinto de búsqueda de hogar de los erizos. Solo tenemos una historia de un Solo tenemos una historia de un conejo mensajero. Blanco con ojos rojos, Roberts fue comprado en 1978 para Maud Cecil, de 6 años, de Cambridge. Era una mascota muy querida hasta que creció demasiado y se volvió rebelde, y la madre de Maud decidió realojarlo en el jardín amurallado. Tan pronto como se dio la vuelta, Robert desapareció. Fue reemplazado por un conejo parecido, pero más tarde ese año alguien arañó la puerta y Robert regresó. Pronto, sin embargo, su comportamiento empeoró cada vez más. Roía libros, rebotaba pesadamente en las camas por la noche y despertó a un invitado que se quedaba a pasar la noche intentando comerse su bigote. Desterrado a la casa de Suffolk de la abuela de Maud, la señora Margaret Hodgson no duró mucho tiempo, no, no duró mucho tiempo con ella antes de liberarlo en la naturaleza a media milla de distancia. 3 días después, volvió a tener a Robert volvió a tener a Robert en sus manos. Robert fue llevado de vuelta a la casa de Mott y puesto a vivir en el gallinero. Allí poco después lo descubrieron intentando violar a las gallinas, y como resultado de esa fechoría lo llevaron a las colinas de Gog Magog, a unas 3 millas de Cambridge, y lo enviaron a empacar una vez más. Esta vez pasaron 2 años antes de que Maud y su madre oyeran un rasguño familiar en la puerta. Robert pasó sus últimos años en una jaula reforzada en casa de la abuela de Maud, donde murió en 1982 después de perder una pelea con una rata merodeadora. Gatos y perros parlantes, o perros y gatos que hablan.
Una entrevista con un perro parlante apareció en la revista Fate en julio de 1966. Claire Lambert fue a entrevistar a Pepe, un pequeño chihuahua, y a su compañera, la señora Génova. Se había enterado del perro parlante por un artículo en un se había enterado del perro parlante por un artículo en un periódico local especializado, Gas News, la primavera anterior. Su portada tenía una fotografía de Pepe hablando con un instalador de gas que había llamado para arreglar la caldera para arreglar la, para arreglar la caldera en la casa de la familia Génova en Torrance, California. Había estado trabajando en la sala de calderas del sótano observado por Pepe cuando el perrito de repente dijo «Te quiero». Incapaz de creer lo que oía, el instalador levantó al perro y vio cómo se abría la boca mientras mientras repetía «Te amo» con una voz aguda y cantarina. El hombre estaba tan encantado que invitó a Pepe a visitar la gasolinera, donde su conversación lo convirtió en un favorito popular. Pepe estaba en casa para recibir a Claire Lambert cuando ella llamó y la entretuvo con otras frases de su vocabulario, incluyendo «Te deseo», «¿Cómo estás? Ahora no», «Hola» y «Ed Sullivan». La señora Génova entonces contó su historia. El perro había sido comprado en una perrera local, tenía menos de 2 años y era sensible y quisquilloso con su comida. La primera vez que lo escuchó hablar fue en el jardín trasero. Estaba hablando a través de la cerca de alambre con su novia, Rank. Escuché claramente las palabras te amo, te necesito, en, eh, te necesito en una voz aguda y repetida una y otra vez. Estas y otras frases las había aprendido imitando a la señora Génova. A ver, leamos la imagen. En 1951, la señora Phil de West Croydon, Surrey, se sorprendió cuando su cachorro de 11 meses, Peter, dijo mamá, mientras presentaba su pata vendada para que le prestara atención. Más tarde, cuando ella le ofreció una galleta, él dijo, por favor. ¿Por favor qué? Preguntó ella. Mamá, él añadió. A ver, volviendo a Pepe. Claire Lambert describió lo que sucedió cuando la señora Génova lo recogió para charlar. Un pequeño sonido de canto comienza en la garganta de Pepe a medida que sus músculos comienzan a moverse. En unos 6 segundos levanta la cabeza, abre bien la boca y canta las palabras después de ella, repitiendo cada frase un par de veces. Pepe tiene una voz fuerte una voz fuerte para un animal tan pequeño. Claire observó a Pepe con atención. Me acerqué para observar cómo se movían los músculos de su garganta y vi cómo su lengua se dirigía hacia el paladar mientras hacía un esfuerzo consciente para formar sílabas. Este movimiento de la lengua es de lo más inusual. Los perros mantienen la lengua pegada a la mandíbula inferior al emitir los sonidos. El habla de Pepe era más bien una combinación de canto y habla. Con cada frase sube y baja la escala, subiendo 3 o más tonos. Es difícil de describir, tienes que oírlo. Pepe no es un fanfarrón, de hecho, es un animalito modesto y rara vez habla a menos que se le hable. En Dallas, Texas, otro perro parlante, un Doberman Pinscher llamado Lancer, fue entrevistado para el National Enquirer el 12 de julio de 1977. Lancer tenía 2 años y un amplio vocabulario, incluyendo la frase que se espera naturalmente de las mascotas. Te amo, según su amo, el señor Gerald Wright, puede aprender casi cualquier cosa en cuestión de minutos y por lo tanto es útil para el señor Wright, presidente de una empresa de cosméticos en Dallas, porque puede encantar a las mujeres, porque puede encantar a las mujeres en el trabajo aprendiendo y diciendo sus nombres. No hay duda de que Lancer habla de manera humana, escribió Bob Gordon en The Enquirer, pero su voz suena turbia, como si tuviera la boca como si tuviera la boca llena de algodón. Un fox terrier de pelo liso llamado Ben, perteneciente al señor y la señora Brissenden de, de Royston, Hertfordshire, fue objeto de 2 artículos en el Daily Mirror en agosto de 1946.
Un reportero del Mirror había visitado a Ben el día anterior y varias veces había escuchado al pequeño Terrer decir clara y distintivamente «Quiero uno», expresando evidentemente su deseo de una taza de té, una galleta y otras golosinas para perros. Su voz fue descrita como marrón oscura y un barítono rico, grave y autoritario. El reportero encontró bastante extraña la forma en que Ben usaba diferentes tonos de voz al hacer sus peticiones, desde el tono adulador hasta el brusco y exigente. Contactados por el Mirror, dos eminentes cirujanos veterinarios, el profesor W. C. Miller y el doctor W. Goodrich, fueron a Royston para examinar al perro parlante. A, ello- a ellos debidamente les hizo su comentario habitual. Quiero uno, quiero uno. El profesor Miller observó. En toda mi experiencia nunca he escuchado a un perro sin simular tanto la voz humana. El doctor Woolrich añadió, lo más asombroso es que Ben realmente usa su boca y hasta cierto punto su lengua para formular y controlar las palabras. Corta sus palabras con claridad y parece usar su lengua para cambiar de una palabra a otra. Mientras los expertos discutían su caso en la sala de la señora Brissenden, Ben jugaba alrededor de ellos con una pelota. A ver, veamos la imagen. Murray, el gato de habla alemana, cuyo vocabulario consistía en las palabras ja, nein y Anna, que se Yai, Nan, Ya, Nain y Ana, que pronunciaba con claridad. Murray, el gato de habla alemana, cuyo vocabulario consistía en las palabras ya, nein y Ana, que pronunciaba con claridad. También cantaba canciones infantiles tocadas al piano. También cantaba canciones infantiles tocadas al piano. Hizo transmisiones y fue exhibido en una exposición internacional de gatos en Viena. Hace algunos años un perro que podía decir cerveza por favor y otras frases apropiadas ayudó al actor retirado Ronald Skinner a mantener el Potter Inn en Temple Combe, Somerset. Mientras estaba en Australia, mientras estaba en Australia, ahí vivía un perro verdaderamente extraordinario cuyas frases habladas incluían hola mamá y aquí estoy mamá y también como lo expresó el reportero con recato, una palabra que a menudo se escucha en compañía masculina y no en presencia de mujeres. Su habla, según el London Evening Standard del 17 de enero de 1953, era clara como una campana y con un acento mucho más cercano al inglés que al australiano. Una característica peculiar de este fox terrier australiano parlante era su origen eclesiástico. Su dueño era el registrador diocesano de Newcastle, Nueva Gales del Sur. Por lo tanto, hubo motivos de risa cuando los científicos australianos propusieron la explicación convencional para la capacidad de hablar del animal, que se trataba de un reflejo condicionado, es decir, que el perro había adquirido su vocabulario vulgar de su entorno. El London Evening Standard hizo un comentario perspicaz sobre este diagnóstico. Esto demuestra lo estúpidos que pueden ser los científicos. Es concebible, es concebible que un registrador diocesano en raras ocasiones de estrés pronuncie una palabra impropia de las damas, pero que sea dado con tanta frecuencia como para condicionar a un perro a decir aquí estoy mamá es inimaginable. Ningún hombre que llamara mamá a su madre podría alcanzar ni siquiera una eminencia moderada en la iglesia anglicana. De las diversas historias que hemos escuchado sobre gatos parlantes, la siguiente es la más notable. En 1963, el señor y la señora Dim de Hillside Acres, Florida, encontraron un gatito macho abandonado y hambriento cerca de su casa. Lo recogieron, lo alimentaron y lo adoptaron llamándolo Whitey por su color. Tenían otro gato, Blackie, con el que Whitey no siempre se llevaba bien. Unos meses más tarde, cuando Whitey tenía unos 6 meses, saltó a la cama familiar y dijo, «Mamá, tengo hambre». «¿Qué dijiste?», preguntó Ruth Dim, y Whitey repitió, «Tengo hambre». La señora Dim no le dijo nada a su esposo, pero se levantó y alimentó al gato. Unos días después, James Dim acariciaba a Whitey y le decía cariñosamente que era un gato malo. «No soy un gato malo», dijo Whitey, «quiero salir».
Después de eso, el gato les habló a los Dim con bastante frecuencia, al menos una vez al día, a menudo de forma quejosa y autocompasiva, como si todavía estuviera afligido por su miserable infancia. Entre sus frases estaban: ¿por qué nadie me quiere? Quiero ir a casa, quiero salir, quiero a mamá y es malo, en referencia a Blackie. En enero de 1965, Whitey fue entrevistado en su nuevo hogar cerca del lago Hamilton, Florida, por Susie Smith, cuyo artículo En busca del gato parlante apareció en la edición de noviembre de la revista Fate. Desafortunadamente, Whitey había estado enfermo y no había podido y no había hablado. Whitey había estado enfermo y no había hablado por un tiempo. Hablando aparte, era un gato normal al que le gustaba salir de paseo. En una de estas salidas fue envenenado, lo que le impidió hablar temporalmente. Susie Smith quería encontrar testigos del gato parlante además de los Dim. Varios vecinos afirmaron haber escuchado hablar a Whitey y dos de ellos firmaron declaraciones al respecto. Un hombre que había cuidado a los gatos mientras los Dim estaban fuera fue otro testigo. En una ocasión les había dado una bofetada. En una ocasión le había dado una bofetada a los gatos con un periódico para que dejaran de pelear. Cuando Ruth Dean regresó a casa, Whitey dijo: «Mamá me golpeó». «¿Con qué te golpeó?», preguntó. «Con un periódico», respondió. Susie Smith discutió el caso de Whitey con el doctor Hornell Hart, parapsicólogo y profesor de sociología en el Florida Southern College. Él presentó tres posibles explicaciones: ventriloquía, malas interpretaciones de los maullidos de un gato y el desarrollo de una moda bajo la cual se pone de moda que las personas informen haber escuchado a un gato hacer varios comentarios. A ver, veamos la imagen. Leamos la imagen. Un caso inusual de un elefante parlante que apareció en el Daily Telegraph el 9 de abril de 1980. La explicación de la moda suena bastante parecida a las teorías de histeria colectiva, plaga psíquica o encantamiento grupal que se aplican comúnmente a los brotes de lo anormal. Es lo suficientemente vaga como para sonar plausible, pero Susie Smith, habiendo conocido a varios de los testigos del caso, no encontró ninguna evidencia de caprichos ni histeria entre ellos, ni dio crédito a las sugerencias de maullidos, mal oídos o ventriloquía. Aproximadamente un año después de su visita, se escuchó a Whitey hablar al aire libre, lejos de cualquier miembro de la familia Dim. Una tarde, un vecino, Joe Rhodes, vio al gato en un terreno baldío cerca de su caravana y fue a recogerlo para llevárselo de vuelta a sus dueños. Al acercarse a Whitey, oyó claramente al gato decir: «No puedes atraparme», y él tampoco pudo. El reverendo Bennett Palmer, un estudioso cercano de Whitey, aunque nunca lo oyó hablar, lo comparó con otro animal parlante que fascinó a los investigadores, psíquicos a mediados de la década de 1930. Véase Harry Price y R.C. Lambert, The Hunting of Kashengat de 1936. Se trataba de una mangosta parlante, o más bien una voz incorpórea que decía ser la de una mangosta llamada Jeff, que rondaba una casa en la isla de Man. Se oyeron crujidos y se dieron otras pruebas de una criatura que vivía en el ático o dentro de las paredes de la casa, pero nunca se vio nada con claridad. Jeff había sido clasificado como un raro ejemplo de poltergeist parlante, y tal vez la voz que hablaba a través de Whitey era un fenómeno similar. Esto nos recuerda a la antigua explicación de los animales parlantes que están poseídos por espíritus o actuaban como mediums. Al comentar sobre el habla limitada de Ben, el perro parlante de Royston, el Dr. E.J. Dingwall en Gente Peculiar de 1950, lo compara desfavorablemente con los poderes del perro negro perteneciente al mago alemán medieval H.C. Agrippa. Este animal omnisciente no solo podía hablar, sino que susurraba los secretos de los acontecimientos de todo el mundo al oído de su amo.